En esta mañana vamos a acercarnos ahora a la palabra de Dios. Ella quiere hablarnos a ti y a mí en esta hora. Por tanto, os invito a que me acompañéis al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer a partir del versículo 13. Lucas 24, 13. Dice así la palabra del Señor. Después de que en los primeros versículos se nos narre ese relato de la resurrección de Jesús, algo que encontramos en los 4 evangelios, después de esta narración se nos dice, versículo 13, que 2 de ellos, es decir, 2 de los discípulos de Jesús, 2 de sus seguidores, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, es decir, a 11 kilómetros aproximadamente. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón.
Entonces ellos contaron las cosas que les había acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. No sé si alguna vez te has sentido decepcionado, desilusionado, defraudado con alguna persona en la cual tú habías depositado tu confianza y esa persona te falló. A lo mejor puede que haya sido un amigo o una amiga, o tu padre o tu madre, o quizás tus hijos, quizás tu cónyuge, los que un día te decepcionaron, te fallaron. No sé si alguna vez te has sentido así, en esa situación. Probablemente todos hemos vivido alguna de estas experiencias. Los discípulos de Jesús, es decir, sus seguidores, donde se encontraban los 12 apóstoles, pero también otros que durante los años de ministerio de Jesús le habían seguido, todos los seguidores de Jesús. Hubo un momento en sus vidas donde también experimentaron la decepción, la desilusión. Alguien les había fallado y ese alguien era nada más y nada menos que el Señor Jesús. Sí, Jesús les falló a sus seguidores. Al menos eso es lo que da a entender el pasaje que hemos leído y otros pasajes de la Escritura donde se nos narran esos relatos que tienen que ver con la muerte en la cruz del Señor Jesús. En estos momentos, los discípulos habían enterrado todos sus sueños, sus ilusiones, sus proyectos. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto. La cruz del Calvario significó la muerte de las esperanzas de estos hombres y mujeres que durante 3 años habían estado fielmente siguiendo a Jesús. La crucifixión y su muerte produjo una tremenda desilusión para sus seguidores. Y en esta mañana hemos leído el relato que nos da Lucas. Solo él cuenta este episodio de estos 2 hombres, o un hombre y una mujer, porque no sabemos quiénes eran estos seguidores. El texto que hemos leído en primer lugar, versículo 13, se nos dice que 2 de ellos, es decir, 2 de sus discípulos, que no pertenecían a los 11, los 11 lo veremos más adelante, los apóstoles. No, esto era simplemente uno de sus seguidores. El mismo día de la resurrección de Jesús, iban a una aldea llamada Emaús, que como hemos dicho antes, se encontraba a unos 11 kilómetros, aproximadamente 60 estadios. No sabemos nada acerca de la identidad de estos 2 seguidores, excepto que uno de ellos, nos dice versículo 18, se llamaba Cleofas. Probablemente regresaban a su hogar, a sus casas, después de unos días en Jerusalén. Habían sido testigos de la muerte en la cruz de Jesús. El texto nos dice que los 2 iban hablando, discutiendo entre sí acerca de aquellas cosas que habían sucedido en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntaríamos nosotros. Bueno, básicamente las cosas de las cuales iban hablando era todo relacionado con la vida y el ministerio del Señor Jesús, y también su muerte en la cruz hacía 3 días. Estas 2 personas se dirigían a su hogar, a Emaús, consternados, desilusionados, decepcionados, al igual que pensamos, y por lo que vemos en otros relatos, le sucedía lo mismo a los otros seguidores. No podían entender, no podían comprender, explicar nada de lo que habían vivido en estos últimos días. Además, a todo esto había que sumarle que
quizás hacía unas horas, habían escuchado a unas mujeres que habían ido al sepulcro y no habían encontrado a Jesús. Todo lo contrario, lo que vieron fueron unos ángeles que les declararon que Él, Jesús, estaba vivo. Todo esto lo vemos ahí en los versículos 18 al 24. Lo cierto es que probablemente en las mentes de estos dos seguidores había un lío, un cacao. Era como intentar montar un puzzle donde faltaban diferentes piezas. Era complicadísimo. Lo cierto es que sus sueños, sus esperanzas habían quedado hechos pedazos. Por eso nos dice versículo 21, nosotros esperábamos que Él, que Jesús fuera el que había de redimir a Israel. Pero este Jesús nos ha fallado, nos ha decepcionado. ¿Quién lo iba a decir? Después de 3 años estando con Él, después de todo lo que nos ha dicho, resulta que ahora muere en una cruz. ¡Qué decepción! No podían comprenderlo. ¿Y cuántas veces, hermanos y hermanas, también tú y yo nos hemos sentido decepcionados? No con un amigo, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres o nuestros hijos. No, nos hemos sentido decepcionados con el Señor Jesús. Porque no podemos entender por qué Él permite ciertas cosas en nuestras vidas. No podemos entender por qué si yo le amo, como hemos cantado hace un momentito, por qué si yo le soy fiel, acudo de manera regular a su casa, a la iglesia, doy de mi dinero, les sirvo en un ministerio, he consagrado mis hijos para Él. ¿Por qué a pesar de todo eso yo tengo que pasar por la experiencia del dolor, del sufrimiento? Quizás porque tengo problemas en el trabajo, quizás porque yo mismo tengo una enfermedad o un ser querido está pasando por una enfermedad, o a lo mejor hace poco hemos perdido a un ser querido, un ser amado. Señor, no te entiendo, me has decepcionado, yo esperaba algo más de ti. Quizás no lo decimos con estas palabras, pero muchas veces nuestra vida refleja esto, una decepción con el Señor Jesús. Creemos que Él nos ha fallado. En cierta forma es esto lo que estaban experimentando estos dos seguidores de Jesús. Nosotros esperábamos que Él fuera el que redimiera, libertara a Israel, versículo 21. De repente, mientras hablaban, discutían sobre estas cosas que habían acontecido, se les acercó un forastero, un peregrino. Nos dice versículo 18, que se puso a caminar junto a estos dos discípulos. Este forastero no era otro que el Señor Jesús, nos dice versículo 15. Aunque es evidente que estos dos personajes habían estado en más de una ocasión con Jesús, le habían seguido, habían quizás comido con Él, charlado, habían reído, le conocían personalmente. Sin embargo, en esta ocasión, cuando Jesús se acerca a ellos, no le reconocieron. Nos dice versículo 16 que sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. De alguna manera que nosotros desconocemos, la Biblia no lo explica, de alguna manera la apariencia física de Jesús fue alterada. Y no es la primera vez que ocurre. En los relatos de la resurrección le pasó también a María Magdalena, que no le conoció cuando Jesús se le apareció. María pensaba que era el hortelano, como también luego se nos dice otros discípulos, no reconocían a Jesús. Aunque evidentemente el Señor sabía de lo que estaban hablando estos dos discípulos, sin embargo les preguntó cuál era el tema de conversación que tenían en este momento y por qué estaban tristes, versículo 17. Ellos, al escuchar esa pregunta de este forastero, se extrañaron mucho, hasta en cierta forma podríamos decir que se molestaron.
Se molestaron de que aquel forastero no estuviera al tanto de lo que había sucedido en los últimos días. Por eso, versículo 18, ellos dijeron: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y el Señor Jesús les preguntó: oye, ¿qué cosas? ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos días que os tiene tan preocupados, que os ha llevado a tanta tristeza? ¿Qué cosas? Es obvio, sabemos que el Señor Jesús conocía la respuesta a esta pregunta, pero como el maestro extraordinario que era, Él estaba preparando las mentes y los corazones de estos discípulos para que pudieran recibir de la mejor manera posible la revelación que el Señor Jesús les iba a dar dentro de un momento, pero que lo descubrieran sin conocer su identidad todavía. Estos dos seguidores, discípulos de Jesús, comenzaron a hacerle un breve resumen al forastero acerca de la historia de Jesús de Nazaret, versículo 19 al 20. Jesús de Nazaret. Porque claro, en aquel momento recordemos que habían otros hombres que tenían el nombre de Jesús. Era un nombre común. Por eso especificaron de Jesús de Nazaret, el cual dice que era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el mundo, de todo el pueblo. Y cómo, tremendo, cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Y seguidamente ellos confiesan su decepción con Jesús, porque ellos esperaban que Él fuese el que redimiría a Israel. Nosotros, versículo 21, volvemos a repetirlo, nosotros, en la versión de la palabra, dice: nosotros teníamos la esperanza de que Él iba a ser el libertador de Israel, pero ya han pasado 3 días desde que sucedió todo esto. Es interesante que estos dos personajes, como una gran mayoría de los judíos, ellos mantenían todavía una mentalidad nacionalista, porque ellos esperaban a un Mesías, rey, a un libertador que terminaría con la opresión y el dominio de los romanos. Eso es lo que esperaban los judíos, a esta clase de Mesías. Es decir, a un Cristo anunciado por los profetas que simplemente iba a beneficiar solamente a Israel, solo a Israel. Por eso la cruz de Cristo echó todo a perder. No podían entender que el Mesías muriese en una cruz. Ahora regresaban a su casa, a su hogar, después de haber sepultado a Jesús y en esa sepultura también haber enterrado todas sus esperanzas, absolutamente todas. Aunque es cierto, nos dice, versículos 22 y 24, que ellos estaban algo confundidos en este momento, debido a que algunas mujeres de madrugada, muy tempranito, habían ido al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Lo que encontraron fue más bien a unos ángeles que declaraban que Jesús estaba vivo. Y si esto no era poco, también habían escuchado que algunos de sus discípulos, por otro evangelio sabemos que fue Pedro y Juan, también habían ido al sepulcro para averiguar lo sucedido y pudieron ver que lo que habían dicho las mujeres era verdad. Era verdad, versículo 22 al 24. Por tanto, por así decirlo, a su gran dolor y decepción se suma la confusión de toda aquella información que habían recibido en aquella mañana. No entendían lo que estaba sucediendo. Sí, la tumba al parecer estaba vacía,
pero no vieron a Jesús. Y una vez que ellos han hecho toda esta descripción, han dado todas estas explicaciones a ese forastero que va a su lado, caminando con ellos, es cuando el forastero, Jesús, comienza a revelar toda la verdad de lo que había sucedido. Y les dice, versículo 25, qué lentos que sois para comprender, y cuánto os cuesta creer todo lo dicho por los profetas. Qué lentos sois para comprender. O en la versión que también tenéis delante de vosotros dice, insensatos y tardos de corazón. Con esta expresión, Jesús en cierta forma le está tirando de las orejas, está reprendiendo a estos dos discípulos. ¿Por qué? Pues por su falta de conocimiento del Antiguo Testamento. Jesús les está llamando la atención por su falta de conocimiento del Antiguo Testamento. Ellos habían descuidado el estudio completo de las Escrituras, lo que les llevó a olvidar, versículo 26, que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Los discípulos debían haber sabido que Jesús no había venido a redimir solo a los israelitas, sino que, como bien proclamaba el Antiguo Testamento, Jesús iba a venir también para salvar a todos los hombres y mujeres que pusieran su confianza en Él. No solamente al pueblo de Israel. Y eso no solamente lo había estado enseñando el Señor Jesús en repetidas ocasiones, sino también lo habían estado anunciando los profetas en el Antiguo Testamento. Por eso le dice, qué lentos que sois, insensatos y tardos de corazón para creer todo, qué palabra más importante, todo lo que los profetas han dicho. No solamente Jesús, durante esos 3 años de ministerio, les había estado recordando que era necesario que Él muriese, que fuese apresado por los líderes religiosos, que fuese arrestado, maltratado, crucificado, pero que también al tercer día resucitaría. Pero es que eso ya lo había estado diciendo los profetas en el pasado, a lo largo de toda la Escritura. Pero tristemente ellos solo se habían quedado con los textos que más les interesaba y el resto los habían desechado. Ellos, la acusación que Jesús está haciendo contra estos seguidores es que solo habían prestado atención a unos pasajes. Sin embargo, Jesús le dijo que más bien tenían que haber puesto su atención en todo lo que los profetas habían hablado. Luego, un poquito más adelante, versículo 44 de este capítulo, les dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo, vuelve a salir esta palabra, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas y los salmos, todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Ellos habían solo leído los pasajes que les interesaban y se habían olvidado del resto de las Escrituras. Y hermanos y hermanas, de igual manera sigue sucediendo en el día de hoy. Aquellos creyentes, incluso creyentes que descuidan el estudio sistemático, ordenado de toda la palabra de Dios. Esos hermanos y hermanas no podrán conocer, entender, comprender lo que Dios quiere que sepamos.
Tristemente ocurre que muchos creyentes, a pesar de que llevan años en los caminos del Señor, sin embargo, nunca se han leído la Biblia completa. Nunca. Y les escucho decir, no, a mí me gustan mucho los salmos, los proverbios, los evangelios. Y está muy bien, tenemos que leer los salmos, los proverbios, los evangelios, claro que sí. Pero hermanos y hermanas, tenemos que leer toda la Escritura, toda la Escritura. Debemos recordar que la ignorancia de la Biblia abre la puerta a las dudas, a los temores, a la desilusión, decepción. Hay muchos creyentes que viven de esa manera simplemente porque no conocen lo que la palabra de Dios, toda ella, tiene que decirnos. El Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, es palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió su carta a Timoteo, le dijo, Timoteo, escucha, toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, tiene su origen en Dios y es útil. Y cuando Pablo, hermanos, le dijo esto a Timoteo, cuando dijo toda la Escritura, se estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento aún no estaba procesado, aún no estaba escrito. Cuando Jesús una y otra vez hace referencia a las Escrituras, está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Porque todo el Antiguo Testamento está apuntando a Cristo. La Biblia es un libro, como muchas veces decimos, cristocéntrico, es decir, es un libro alrededor del cual, o mejor dicho, donde Cristo es el eje y todo lo demás gira alrededor de Él. En estos tiempos estamos estudiando, predicando acerca de Deuteronomio. Y yo sé que a veces hay cosas que no nos gustan, ya sea de Deuteronomio o otros libros del Antiguo Testamento. Pero en esos libros también se presenta a Cristo y lo estamos viendo. Y aunque podamos decir, es que a mí me gusta más este libro o el otro, vale, eso es legítimo, pero no olvidemos que toda la Escritura, toda es palabra de Dios. Y por eso tenemos que predicarla, tenemos que enseñarla. Y no solo quedarnos con algunos libros o con algunos textos. Qué importante es que la conozcamos. Antes he dicho que la exposición Biblia y Cultura que se inicia mañana, esa exposición no solamente la vamos a tener para los no creyentes, para que conozcan cómo se formó la Biblia, lo que ésta contiene. Es para ellos y es para ti y para mí. Cuando asistamos estos días a la exposición, hermanos y hermanas, vamos a ver una serie de paneles, 33 paneles divididos en 3 bloques. Acércate a cada uno de ellos y lee lo que allí está. La palabra de Dios es un libro único, escrita aproximadamente entre 1500 y 1600 años, por más de 40 autores, muchos de los cuales no se conocían entre sí para nada. Sin embargo, cuando estos escribieron y vemos la Biblia en su conjunto, vemos que hay una unidad absoluta, hay armonía, hay continuidad. ¿Por qué? Porque aunque estos hombres escribieron ellos, los relatos que tenemos aquí, aunque no eran conscientes, el Espíritu Santo les estaba guiando para que ellos escribieran lo que Dios quería que conociéramos. Y por eso hay armonía, unidad. Un libro escrito por jueces, por reyes, gobernadores, primeros ministros, generales, pero también donde había pastores de oveja, pastores de bueyes, pescadores, cobradores de impuestos, un rabino. Y a todas estas personas Dios las utilizó para que hoy tengamos estos 66 libros que tengo en mi mano. La Biblia, un término griego que significa libritos, porque aquí hay más de un libro.
Este libro no contiene la palabra de Dios, no contiene. Este libro es la palabra de Dios. Y por eso tenemos que conocerla. Tenemos que leerla como cristianos. Tenemos que escudriñarla y no solamente quedarnos con unos textos, con unos pasajes, con unos libros favoritos, porque toda ella nos habla de Jesús. Por eso el Señor les reprendió a estos hombres, o a este hombre y esta mujer, si eran un matrimonio, como algunos dicen. Les reprendió y les hizo ver que todo este libro, versículo 27, todo él nos presenta a Jesucristo, al Mesías. Por eso Jesús dijo, y comenzando desde Moisés, es decir, desde Génesis, los libros de Moisés, el Pentateuco, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, hasta Malaquías, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, Jesús hizo un recorrido del Antiguo Testamento para señalarle los textos donde se hablaban de él. No cabe duda que, hermanos y hermanas, aquellos discípulos recibieron una clase bíblica magistral, que jamás olvidarían. Cuando yo estudié en el Instituto Bíblico, las asignaturas se repartían en trimestres y durante 3 meses estábamos viendo diferentes asignaturas, pero había ocasiones donde dábamos una asignatura llamada intensiva, donde durante 4 días, 5 días venía normalmente un profesor de afuera que se quedaba a dormir en IPSTE y durante esos 4 días solamente estaba con esa asignatura. Por eso se le llamaba una intensiva. Bueno, en cierta forma, estos discípulos recibieron una intensiva del Señor Jesús. Si realmente había unos 11 kilómetros desde Jerusalén a Emaús, a pie eso puede llevar aproximadamente, también depende del ritmo, como unas 2 horas y media. Y probablemente fue al principio de esa caminata cuando Jesús se unió a ellos. Y tuvo unas horas el Señor Jesús probablemente para explicarles desde Moisés, desde Génesis hasta Malaquía, todos esos textos bíblicos donde se habla del Mesías, del Cristo que había de venir. Por tanto, hermanos y hermanas, qué importante es que tú y yo también podamos tener esto en cuenta. Toda la Escritura es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos. ¿Con qué propósito? Dice Pablo a Timoteo. Pues con el propósito de que el hombre y la mujer estén enteramente preparados para toda buena obra. Tú y yo tenemos que estar preparados continuamente, hermanos y hermanas, para presentar, para hacer defensa del Evangelio. Pero para eso es necesario que conozcamos este libro, la Biblia. Y no solamente que esperemos lo que se nos da aquí los domingos por la mañana, o los jueves, o los jóvenes ahí también el sábado. No, necesitamos cada día en nuestros hogares acudir al libro de los libros para escuchar la voz del Señor. Cuando aquellos 2 seguidores de Jesús llegaron a Emaús, junto a aquel forastero, hizo como que iba a seguir más adelante. Sin embargo, los 2 discípulos le mostraron su hospitalidad, invitando a este peregrino a que entrara con ellos en casa, porque ya era tarde, ya el día había declinado, se había ido, se había terminado, había llegado al ocaso, era oscuro y en aquellos lugares era muy peligroso viajar por la noche. Por tanto, le invitaron a que pasase a su casa. Qué hermoso, ¿verdad? Esa invitación. Yo pienso que si ellos no hubiesen invitado a Jesús a que pasara a su casa, Jesús hubiese seguido de largo, no se hubiese quedado. Fue necesario una invitación. Ven a casa, quédate con nosotros a comer. Siempre hemos escuchado decir que Jesús es un caballero, y vaya si lo es. Él no fuerza
a nadie a que le conozca. No, ya Él mismo lo dijo a aquella iglesia que encontramos en el libro de Apocalipsis. Jesús dijo: yo estoy a la puerta, es decir, en la calle, fuera de la casa, yo estoy a la puerta y llamo. Él podría perfectamente darle una patada a la puerta, tirarla abajo y meterse en tu casa y en la mía, en tu corazón o en mi corazón, pero Él no actúa de esa forma. Él toca, Él llama, y si alguno escucha su voz y le abre la puerta, entonces y solo entonces Él entrará en nuestra casa y cenará con nosotros y nosotros con Él. Se establecerá una relación tan íntima que no se podrá romper. El Señor Jesús sigue en el día de hoy, en esta mañana, tocando a la puerta de los corazones de aquellos que aún no son creyentes, pero también en los corazones de los que ya somos creyentes, pero que le hemos echado de nuestros hogares. Porque recordemos, como tantas veces hemos dicho, que estas palabras de Apocalipsis 3:20 fueron dichas a una iglesia que tenía a Jesús en la calle. Y por eso Jesús llama a la puerta, Él quiere entrar. Él quiere ser el centro de tu vida y de mi vida, el centro de esta iglesia en Valdepeñas. Pero no lo será hasta que le invitemos. Estos dos seguidores invitaron a Jesús. No sabían quién era. Le invitaron: quédate en nuestra casa. Y no solamente le invitaron, sino que hermoso, ¿verdad? Que también le pidieron que Él fuera el que bendijera la mesa. Qué cortesía, ¿verdad? Bendice la mesa. Y Jesús cogió el pan, lo bendijo y lo dio a sus discípulos. Y en ese instante algo ocurrió. En el momento de partir el pan, nos dice estos dos personajes, se dieron cuenta de que ese forastero era nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Estaba vivo, había resucitado. Y en ese momento donde ya va a explotar la emoción, ¡wow!, desaparece Jesús, desapareció de sus vistas. Y suponemos, por lo que ocurrió a continuación, que ellos estaban llenos de regocijo, de alegría, comenzaron a hablar el uno con el otro. Pero ¿tú te acuerdas cuando íbamos por el camino? ¿Cómo ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba y cuando nos abría la Escritura? Y el uno y al otro se hablaban de esta manera. ¡Cuánta emoción, cuánto gozo! Fue tal que no lo podían guardar. Una llama había prendido en sus corazones. En ese mismo instante, estos dos personajes se levantaron y regresaron de nuevo a Jerusalén. Sí, es verdad, ya era de noche. Lo habían dicho ellos: no te vayas, que es de noche. Era de noche, era muy tarde. Habían peligros, pero les daba igual. Había una noticia que contar y no podían callar. Estos días, cuando fui a la residencia con mi esposa para ver a algunas de nuestras hermanas, vi un cartel, el cual ya había visto en varias ocasiones, allí en el pasillo. Un cartel que dice: si ardes, enciendes. Si ardes, enciendes. Estos dos personajes estaban ardiendo por dentro. Había un fuego que había prendido el Señor Jesús. Había una noticia que contar: Jesús está vivo. Y por tanto salieron inmediatamente para prender fuego allí donde iban. Un fuego espiritual.
no eran pirómanos, pero querían transmitir a todo el mundo lo que había ocurrido. Por eso regresaron a Jerusalén otra vez, 11 kilómetros hacia Jerusalén, para encontrarse con los 11, es decir, con los apóstoles y otros seguidores que estaban allí. Y todos decían, versículo 34, el Señor ha resucitado verdaderamente. ¡Gloria a Dios! Madre mía, ¿cómo tuvo que hacer aquel encuentro en aquel lugar? Aquel día, domingo de resurrección. Aquellos dos discípulos, mientras se alejaban de Jerusalén y se acercaban a Emaús, el día fue declinando, el día fue oscureciéndose. Ellos iban con las cabezas en tierra, se encontraban abatidos, sin esperanza. Habían vivido días inolvidables, no hace mucho con el Señor Jesús, pero ahora Él había muerto, había sido crucificado. Pero al tercer día, y nos encontramos precisamente en ese día, al tercer día, Cristo resucitó y salió al encuentro de estos dos seguidores para animarles a que regresaran a Jerusalén, que volvieran a aquel lugar donde sí había sido crucificado, pero también había resucitado, y que contaran cuán cosas grandes había hecho el Señor con ellos. Este camino de vuelta a Jerusalén los llevaría hacia el amanecer, no solo de un nuevo día, sino también el amanecer de una nueva vida que ellos iban a comenzar. Cristo ha resucitado. Este iba a ser el tema de conversación, no solamente en los próximos días, sino para el resto de sus vidas. Cristo ha resucitado. Sus esperanzas ahora volvían a estar vivas. El ver a Cristo resucitado produjo una transformación radical, completa en la vida de estas personas, completamente. Pedro, el apóstol, que también fue testigo de esta aparición, nos sigue diciendo otros relatos. Años más tarde escribiría su primera carta, donde diría: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3. Y así fue, hermanos y hermanas, a partir de aquel día, la resurrección de Jesús se convirtió en el eje central de las predicaciones de los apóstoles. Si vamos al libro de Hechos, allí se nos dirá que el tema central de las primeras predicaciones, de los primeros sermones, fue la resurrección de Cristo Jesús. Hoy termina lo que se conoce popularmente como la Semana Santa. Y durante estos últimos días, muchísima gente en este mundo ha hecho un viaje en el tiempo a Jerusalén para recordar a su manera el Domingo de Ramos y luego toda esa pasión, el sufrimiento de Jesús hasta llegar a su muerte. Hoy muchos, a su manera, celebran la resurrección. Pero ¿sabéis lo que pasará a partir de mañana? Que la mayoría de esas personas que han estado celebrando la Semana Santa, la mayoría de esas personas van a regresar a partir de mañana a Emaús. Van a volver a la normalidad. No tendrán esperanzas, ninguna. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Ya lo volveremos a recordar el próximo año. Pero Dios no quiere que ni tú, ni yo, ni nadie se quede en Emaús, sino que recordemos lo que sucedió en Jerusalén, que podamos viajar a ese lugar al amanecer de una nueva vida.
Eso es lo que Cristo quiere darnos. ¿Por qué? Porque Él está vivo. En los versículos anteriores, cuando las mujeres fueron al sepulcro para perfumar el cuerpo del Señor, Él no estaba allí. Habían unos ángeles que dijeron: oye, queridas señoras, señoritas, ¿por qué estáis buscando entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Este, hermanos y hermanas y amigos, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él vive. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Viviremos. Que el Señor bendiga su palabra. Que Él nos permita en esta semana que comenzamos a hacerlos con ilusión, no con la actitud que tenían aquellos discípulos cuando iban a Emaús. Jesús, hermano, hermana y amigo, Él jamás nos fallará, nos decepcionará. No vamos a perder la ilusión por tenerlo a Él. Todo lo contrario, viviendo, caminando con Jesús. Podremos decir como el apóstol Pablo que tenemos una esperanza viva. Amén.